Hola, muy buenas noches. Dios les bendiga. Estamos aquí presentes desde mi hogar. Este programa que tomó su lugar en CBC y en las redes de CBC para poder acercarnos a ustedes con principios, con ideas bíblicas, con conceptos que pueden ayudarnos a poder, valga la redundancia, servir mejor a Dios. Hoy viernes estamos con la modalidad liderazgo. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la tónica? Poder compartir principios que hacen a nuestro carácter, a nuestra forma de ser, a nuestra forma de ver las cosas, para poder influenciar con un mensaje y una vida cristocéntrica. Una vida práctica en el andar diario de todos los días, en las ocupaciones diversas que cada uno puede tener, pero siempre liderando, marcando rumbo, estableciendo camino, marcando la diferencia, influenciando y no siendo influenciado con Cristo, con su mensaje, con el servicio, con el amor, con la sabiduría, que son características fundamentales de todo líder y discípulo del Señor. Hoy vamos a desarrollar un tema muy lindo, muy atrapante, sobre la restauración del corazón de una persona para colocar a Cristo como autoridad absoluta. Pero antes de ir al mensaje, a la charla, al compartir estos conceptos, te invito a que oremos. Necesitamos de Dios, entonces estos minutos que vamos a compartir van a ser plenamente productivos. Oramos, por favor. Padre querido, en el nombre de Jesús, una vez más, estamos aquí reunidos a través de este medio, a través de las redes, tanto del Facebook de Centro de Vida Cristiana como del canal de YouTube. Y te pido, Señor, que tú uses cada minuto y cada concepto, cada enseñanza, para traer riqueza, para traer principios que formen carácter, corazón, y así poder influenciar en esta vida con tu estilo de vida y con lo que tú eres, Señor. Queremos aprender de ti y tú te muestras a través de la palabra. Por eso hoy todo lo que vamos a compartir, que sea dirigido por el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. La última charla que tuvimos en el video anterior hablábamos y estábamos terminando de hablar sobre lo que es autoridad espiritual y dejábamos en claro una de las evidencias del rebelde. Antes de actuar con rebeldía manifiesta ya en forma explícita, hay evidencias que son un poco implícitas, que están camufladas, que están allí solapadas, pero aparecen evidencias. Y decíamos que la evidencia está en la forma de hablar. Y es por eso escucharse cómo uno se habla y escuchar cómo habla la gente. Porque a través del hablar estaremos revelando, estaremos mostrando las características de nuestro corazón. La Biblia es bien clara cuando dice: de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que lo que hablo es el resultado de lo que pienso, es el resultado de lo que tengo en mi interior. Puedo simular una conversación, pero tarde o temprano la realidad interior mía se va a manifestar con palabras que me va a dejar en evidencia si soy rebelde desde mi interior y estoy pronunciándome contra lo que es autoridad, o si con respeto y con sujeción estoy aceptando y estoy reconociendo lo que es autoridad. También relacionado con el hablar está también los pensamientos o los motivos, las razones. Cuando una persona siempre justifica una actitud por un motivo o por una razón, siendo esa actitud marcada por la rebeldía, ese motivo y esa razón simplemente evidencian un corazón rebelde. Tendremos siempre motivos y razones para no obedecer a Dios. Vamos a encontrar siempre, pero lo importante es obedecer a Dios, no encontrar motivos o razones para desobedecer. Muchas veces el camino formativo en la vida de un líder cristiano es
caminar por terrenos escabrosos, caminar por desiertos, transitar experiencias de injusticia, transitar experiencias de pruebas muy fuertes, dolorosas, pero todo eso no tiene el fin de destruir, sino el fin de construir. ¿Construir qué? Fe, construir paciencia, construir experiencia para tener empatía con otros que después transiten también ellos por esos mismos caminos. Ahora, cuando vivimos esos momentos particulares de nuestra vida, y vamos a tener motivos, vamos a tener razones para decir esto no es justo, esto no me debe pasar, ¿por qué a mí? Y empezamos a cuestionar no solo a Dios, sino también asociado a Dios, a toda autoridad que actúa de una manera, y entonces vamos a empezar a justificar nuestras acciones rebeldes. Por eso, por las palabras o por los motivos o razonamientos, existe una manifestación de la rebeldía o existe una manifestación de la sujeción cuando no hay motivos, cuando entendemos que hay que obedecer, cuando entendemos que es un proceso y damos gracias a Dios en todo y sabiendo de que todas las cosas ayudan a bien. Muy bien. Con eso terminaríamos un poquito lo de autoridad espiritual y de las evidencias de la rebeldía. Pero hoy lo que quiero detenerme es en lo siguiente. Muchas veces, tratando de agradar a Dios, tratando de servir a Dios, nos encontramos con situaciones que marcaron nuestro corazón y que marcaron nuestro corazón con dolor, que marcaron nuestro corazón con una sensación de frustración, porque es como que nos sentimos defraudados por los que están en autoridad. ¿Qué pasa cuando la autoridad es ejercida de una manera incorrecta y cuando ese ejercicio de autoridad lastima nuestro corazón porque el ejercicio es incorrecto? Vuelvo a repetir, la autoridad delegada, la persona que Dios puso en autoridad en algún área de nuestra vida, no es perfecta. Al no ser perfecta, puede equivocarse. Al equivocarse significa que está ejerciendo mal la autoridad. Y nosotros vamos a tener que lidiar con esa cuestión. Y hay algunos que al enfrentar el mal ejercicio de la autoridad por parte de alguien, se queda en el tiempo con esa herida en su corazón, con esa situación que no pueden superar, y a partir de ahí hay una manifestación de rebeldía constante y un problema con la autoridad. Yo quiero tomar un pasaje para referirme de este tema, analizarlo versículo por versículo y encontrar en la acción de Cristo con los discípulos el momento y la oportunidad que vos y yo tenemos para ser restaurados si es que hemos sufrido el mal uso de la autoridad de parte de alguien, lastimándonos, perjudicándonos y nos sentimos nosotros defraudados. Hay que superar eso, porque al no superar eso, siempre vamos a tener conflicto con cualquiera que ocupe un lugar de autoridad. Hijos tienen que superar toda situación difícil, incorrecta que han vivido con sus padres cuando sus padres no supieron ejercer su función de autoridad sobre ustedes. Esposa, hay que superar eso frente a los conflictos no superados que quizás vivió con su cónyuge. Quizás hubo una separación, quizás hubo el inicio de una nueva relación, pero ahí está presente las heridas todavía del pasado. Querido hermano, hermana, quizás te pasó algo con alguna autoridad en la iglesia. Algún pastor, algún líder ejerció mal su función. Eso marcó sobre tu vida el descontento, herida, frustración, y no lo lidiaste, no superaste eso, y estás hoy frenado en cuanto a lo que es tu relación con las autoridades, porque en ese pasado
todavía sigue vigente esa situación crítica que has vivido. Tenemos que superar. Lo mismo pasa en lo laboral, lo mismo pasa en cualquier área donde la autoridad se relaciona contigo. Y pasó con los discípulos con Jesús. Miren, los discípulos, yo creo que tenían una idea de que Cristo no se iba a ir nunca. Por eso Pedro, cuando Jesús anunciaba lo que le iba a acontecer, él se levanta y dice que tal cosa no te acontezca. Recuerden cómo reaccionó Jesús. Le dijo, quítate delante de mí, Satanás. El Señor estaba explicando que era necesario que Él padezca, que Él sufra. Aunque después también le hablaba de que Él iba a resucitar, de que iba a vencer la muerte. Pero los discípulos tenían un pensamiento, que con Cristo estarían allí. Habían aprendido en estos 3 años a ver el mover de Dios sobrenatural en la persona de su Hijo amado Jesús. Y ellos estaban como acostumbrándose a esa vida. Lo resume bien cuando Jacobo, Pedro y Juan fueron con Jesús al monte. Ahí Jesús se transfiguró y ellos dijeron, hagamos enramadas, quedémonos acá, pero había que bajar al valle. Y frente a esa situación, cuando Jesús es arrestado, cuando Él se entrega, y más aún cuando Él termina muriendo en la cruz, hubo en algunos un sentido de frustración y diciendo, bueno, se nos terminó todo. Nuestro líder murió, no era lo que pensábamos, no entendemos la actitud de Cristo, ¿por qué pasó esto? Y quedaron como frustrados, quedaron como desengañados por esa situación que vivieron. Y otros como Pedro, con una culpa terrible, porque Pedro, cuando le confrontaron y le dijeron, tú eres uno de ellos, y le estaban llevando a Jesús para ser juzgado, él dijo no, dijo 2 veces no, y la tercera dijo no, no lo conozco, e inclusive lo maldijo, y después Jesús lo mira, el gallo canta, y Pedro le había negado 3 veces. Y dice la Biblia que salió llorando amargamente. Había culpa, había frustración, y miren lo que pasó. Capítulo 21 de San Juan. Yo le titulé a este tema Restauración en la playa. Primero, qué lindo escenario, una playa. Segundo, qué linda experiencia, restauración. Hoy siento de Dios decirte, si has batallado con el concepto de autoridad porque alguien ejerció mal la autoridad de vida sobre tu vida, y hoy te encuentras estancado en ese tiempo, y al escuchar esto dices, eso es lo que me está pasando a mí, quiero decirte, hoy el Señor inicia en vos un proceso de restauración. Esa restauración será ahí en tu casa, en tu living, en tu oficina, donde me estás viendo, y será cada día a partir de decisiones que vas a tomar a partir de hoy, respetando los principios que aquí aparecen explicados. San Juan, capítulo 21, desde el primer versículo, vamos a leer hasta el versículo 19. Por favor, le pido que abran sus Biblias y que me acompañen en este pasaje. Dice así, capítulo 21, versículo 1 de San Juan. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos. Ya era el Cristo resucitado. Presten atención, ya había aparecido varias veces a Jesús, ¿sí? Dice, junto al lago de Tiberias. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que le apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche, o sea, toda una noche, no pescaron nada. Al despuntar el alba, al amanecer, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta que era Él. Muchachos, ¿tienen algo para comer?, les preguntó Jesús. No, le respondieron ellos.
tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron. Y era tal la cantidad de peces que ya no se podía sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, le dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba lleno de pescado de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, le dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevían a preguntarle, ¿quién eres tú? Porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y le dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida mis ovejas. Por tercera vez, Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. De veras, te aseguro que cuando eras más joven, te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás la mano y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió, sígueme. Tremendo este pasaje. Este pasaje habla de la restauración de Pedro y la restauración de los otros discípulos que estaban con Pedro. Si ustedes prestan atención, en el versículo 3, Pedro dijo, me voy a pescar. Los otros le dijeron, vamos contigo. En esa actitud y en esa acción de volver a la pesca, había implícito ahí una decisión. Y la decisión era dejar el ministerio. La decisión era, Jesús se fue, Jesús no está con nosotros, no podemos. Pedro, cargado con la culpa, se sentía muy deudor a Jesús, se sentía incapacitado para cumplir la misión. Los otros quizás sin comprender a Cristo, resucitó pero se va y nos deja totalmente solos, huérfanos. Así que no tiene sentido seguir esto con el discipulado, con la predicación, con la extensión del reino. Acá se termina todo. Y decidieron volver a pescar. Tomaron las redes, tomaron una barca y se metieron al medio del mar para hacer lo que ellos creían que era lo mejor que hacían. Volvieron a priorizar cosas materiales, volvieron a concentrarse en eso para olvidarse del otro. Acá vemos personas que estaban regresando a su antigua vida, y personas que a causa de la culpa o la frustración no estaban bien con la autoridad, que en este caso era Jesús.
Y eso nos pasa muchas veces. Cosas que suceden en nuestra vida nos dan un cierto recelo, una cierta desconfianza y decimos, bueno, acá se termina, yo no puedo. Y nos quedamos patinando en esa experiencia dolorosa con nuestras autoridades y nos quedamos ahí y no avanzamos. Eso le pasaba a esto. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Dice que fueron a pescar y no sacaron nada. Pero no 1 hora, 2, toda la noche. Toda la noche estuvieron pescando y no sacaron nada. Imagínense, se sentían mal en lo espiritual. Uno se sentía culpable, otros se sentían frustrados. Pensaron que yendo a pescar iban a alegrarse un poco, iban a distraerse, iban a sacar unos pescados, quizás para hacer unas monedas. Pero a la frustración que tenían, más frustración recibieron. No pescaron nada. Hermanos queridos, Dios te llamó para algo. Dios te llamó para cumplir una misión. Tú tienes un propósito. El propósito es influenciar en esta vida con el mensaje de Cristo y con tu estilo de vida. Pero para que eso sea posible, tú tienes que sanar tu corazón con respecto a toda autoridad que sobre tu vida está presente y toda autoridad que sobre tu vida pudo equivocarse. Tienes que sanar, porque a la frustración que tienes, cada día vas a agregar más frustración, porque existe un vacío que no se puede llenar con nada una vez que conocemos a Cristo y marcamos un camino que va en contra de lo que Él quiere para nosotros. ¿Por qué tenemos que hacer lo que Él quiere? Porque lo que Él quiere es lo mejor para vos. Es mucho mejor de lo que tú quieres para ti. Es mucho mejor de lo que cualquier persona quiere para ti. Porque el único que sabe la esencia, la intimidad de tu vida y lo que viene en el futuro es Dios. Y esta gente estaba mal. Esta gente estaba frustrada y a la frustración por no pescar nada le agregaron más frustración. Pero fíjense el versículo 4. Al amanecer, Jesús apareció a la orilla. Los discípulos no se dieron cuenta, pero ahí estaba Jesús. ¡Qué tremendo! ¡Qué hermoso! Siempre veo a Cristo así, Cristo buscando al hombre, Cristo buscando a la persona, despojándose de su gloria en el cielo para vestirse como ser humano, ser obediente hasta la muerte, muerte de cruz, buscando al ser humano para salvación. Él busca a la persona que está frustrada, a la persona que está herida. Él busca al herido, quizás por el mal ejercicio de quien estaba en autoridad sobre tu vida. Él busca y Él te está buscando. Hoy me estás viendo en este video y en estas redes y estás escuchando este mensaje porque Dios tiene un propósito con vos de influenciar. Pero Él te viene a buscar con esta palabra para sanar tu corazón como sanó a Pedro y ser el hombre, ser la mujer de Dios que Él tiene proyectado que tú seas. Él vino a buscar, Él vino a rescatar. Ellos no lo reconocieron porque estaban distanciados. Muchas veces sucede eso de que no percibimos cómo Dios nos está buscando. Quizás muchas veces antes de escuchar y ver este video, el Señor ya te estuvo hablando y no te diste cuenta. Como estos discípulos no se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque hay un problema ahí interno tuyo con toda autoridad. Y la principal autoridad espiritual es Cristo, autoridad absoluta. Ahora, cuando Jesús lo viene a buscar, dice en el versículo 5, muchachos, le dice él, ¿no tienen algo para comer? El Señor le confrontó a los discípulos. ¿Con qué le confrontó? Con el estado en que estaban. Estaban vacíos. Vacíos espiritualmente, pero también vacíos en aquellas cosas que ellos creían saber hacer. Fíjense la respuesta de los discípulos. Le dijeron no, pero ese no salió con bronca, ese no salió con frustración, ese no salió con desánimo. Toda la noche estuvieron pescando y ahora viene un hombre que no conocemos y allá a la distancia me pide todavía pescado. ¿Qué dijeron? No, no tenemos nada.
Y muchas veces actuamos así. Cuando estamos mal con la autoridad y Dios nos pide algo y viene un desafío, nosotros decimos, no, yo no puedo, yo no tengo. ¿Para qué? Si mi papá hizo esto conmigo, si mi pastor hizo esto mal hacia mi vida, si yo confié y me fallaron, si yo creí y después me abandonaron, hablaron mal de mí, pensé de que eran personas que me iban a ayudar y en vez de ayudarme, me lastimaron. No, yo ya no, con esto no, yo no puedo avanzar. Esto no es para mí. No tengo nada, estoy vacío. Pero hoy Jesús viene para restaurar tu vida. Dice en el versículo 6, tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Acá yo veo que a pesar de la frustración, a pesar del estado en que estaban, obedecieron esa voz. Y acá hay un principio importante. Para salir de situaciones, de esos quedos espirituales, de esas situaciones de conflicto con lo que es autoridad sobre tu vida, tienes que empezar a obedecer a Dios en el primer paso. Y el primer paso es escucharle y comenzar a hacer lo que debes hacer. Comienza a orar de nuevo. Comienza a perdonar de nuevo. Enfócate en esa persona y dile al Señor, Señor, decido perdonarla. Señor, la bendigo. No permitas que tus labios hablen más de esa persona, juzgándola o criticándola. Obedece, empieza a hacer. No tengo fuerza, pastor, no tengo ganas. Los discípulos tampoco, pero ¿sabe qué? Tiraron la red, dieron el primer paso. Y qué sorpresa, porque dice que se llenó de peces, a tal punto que no podían sacar la red. Da el primer paso en este proceso de restauración y te vas a sorprender. Te vas a sorprender como Dios comenzará a obrar en tu vida. Como lo que no era comenzará a ser, como aquello que te costaba te va a costar menos. Ellos toda la noche estuvieron y no sacaron nada, ningún pez. Ahora, después, más adelante, dice 153 peces de buen tamaño. No eran mojarritas, eran peces de buen tamaño. Comenzá a hacer lo que debes hacer. Y ahí comenzó el proceso de restauración. Cuando tú das el primer paso, comienza un proceso de restauración. Quiero decirte, si hubo alguien en autoridad que te falló, no todos los que están en la autoridad te van a fallar. Por eso, da el primer paso para sanar tu historia con esa persona que te falló y esa persona que representa a Dios. Porque si no sanas tu situación con esa persona en autoridad, indirectamente vas a estar distanciado de Dios y no vas a poder influenciar. Hablar de liderazgo en esas condiciones no tiene sentido. Porque para liderar en Cristo tenemos que tener un corazón sano. Entonces comenzó el proceso de restauración. ¿Y por qué comenzó ese proceso? Porque ellos vieron esa pesca milagrosa. Y cuando vieron esa pesca milagrosa y experimentaron allí esa cantidad tremenda de peces, cuando toda una noche no habían pescado nada, asociaron a todo lo que Cristo había hecho en otras oportunidades. Y ese proceso de restauración está marcado por algunas cuestiones muy importantes que en sentido figurado quiero presentártelo hoy para que sirva a la experiencia tuya personal. Porque Dios en este tiempo te está llevando también a un proceso de restauración con Cristo como autoridad y por consecuencia con toda autoridad que Cristo establece. Para que puedas desarrollar un liderazgo de influencia con pisadas firmes y con decisión y carácter. En ese proceso de restauración, fíjense que en el versículo allí
7 dice que cuando Pedro oyó que Juan le dijo, es el Señor, porque lo relacionaron con el milagro de Jesús que en otras oportunidades hizo, ¿cuál fue la actitud de Pedro? Pedro se puso su ropa, porque estaba, dice, semidesnudo, y se tiró al agua para ir al encuentro donde estaba Jesús, para acercarse a aquel que era Jesús. Ahora Pedro tenía una necesidad de encontrarse con Jesús. Y qué interesante que se pone la ropa para tirarse al agua. Normalmente cuando uno va a introducirse en algún lugar, una pileta, un arroyo, en el mar, uno se queda en short, se saca la ropa. ¿Pero por qué? Y en sentido figurado, la ropa que él tenía, semidesnudo, era lo que usaban los pescadores de peces. Las túnicas, la ropa que él tenía y que se puso, era la ropa del pescador de hombres. El primer paso, el primer indicio de iniciar un proceso de restauración es ir a Jesús aceptando que Él puede restaurar todo lo prometido en tu vida para que cumplas todo el propósito que Él tiene para vos. Y cuando llega a la playa, y cuando llega Pedro, y después llegan los discípulos atrás en la barca con la cantidad de peces, 153, ¿qué encontraron? Encontraron alimento preparado por Jesús. Encontraron pescado a las brasas y encontraron un pan. Y Jesús les invita, vengan a desayunar. Para que la restauración sea producida, lo primero que va a hacer Dios es alimentarte espiritualmente. A partir de hoy, en el nombre de Jesús, creo y estoy seguro que viene sobre tu vida un tiempo de renovación, un tiempo donde la palabra de Dios, como ahora mismo al estar escuchando en este momento y viendo por las redes, te va a alimentar. Es Cristo alimentándote, es Cristo fortaleciéndote, no es Cristo condenándote, no es Cristo diciéndote, eres un rebelde, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste aquello? Vean ahí el pasaje de que Pedro se acercó, pero de lejos le miraba. ¿Por qué? Porque tenía justamente ese temor de recibir la condenación de Jesús porque le había negado. Pero Jesús no actuó de esa manera. Porque para poder restaurar a alguien, primero hay que alimentarlo. Primero hay que darle comida espiritual para que se haga fuerte. Busca esa comida espiritual en la palabra. Busca que Cristo te hable. Él te quiere restaurar porque vos fuiste elegido para cumplir una misión y desarrollar su propósito de influencia en este mundo. Ahora, cuando aparece Jesús hablándole a Pedro, vengan a desayunar, y comienzan allí a charlar y a comer, ahora Cristo comienza a tratar personalmente a Pedro. Y para tratar personalmente le pregunta. Esas preguntas que hacía Jesús, esas preguntas que desnudaban toda intención y toda actitud interna del corazón de la gente. Y allí estaba Jesús mirándole a Pedro y le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Tenemos que entender que servir a Dios no es cuánto le hacemos para Él. Servir a Dios es primero preguntarnos cuánto le amamos. No es lo que yo hago, es lo que yo le amo. Porque cuando mi amor está en Él, Él va a obrar a través de mí. Yo no tengo que mostrarle nada a Jesús. Él no me va a amar más por las cosas buenas que yo haga, ni tampoco me va a amar menos por las cosas malas que yo haga. Él siempre me va a amar y con amor eterno me va a amar. Y eso es lo primero que debo saber. Dios te ama a pesar de todo y a pesar de todos. A pesar de esa autoridad que te lastimó, a pesar de esa autoridad que ejerció mal su función, Él te ama a ti.
Y si tú dirás, ¿pero por qué lo permitió? ¿Sabe por qué? Porque de esta experiencia vas a aprender algo. Vas a aprender a tener un corazón que enfrente las injusticias, que enfrente las situaciones difíciles y no te sientas conmovido a abandonar todo. Eso le pasó a Pedro. Después de esta restauración, Pedro nunca más volvió atrás. ¿Me amas? Jesucristo te está preguntando, ¿me amas? ¿Me amas más que cualquier otra cosa? ¿Me amas más que inclusive defender tus derechos? ¿Defender tu persona? ¿Estás dispuesto a morir, hablando del sentido de renunciar aún a tus derechos por amor a Él? ¿Me amas?, le dijo Jesús a Pedro, y empezó a trabajar en el ser de Pedro, porque antes de hacer hay que ser. Y empezó a trabajar en esa área. ¿Cuántas veces Pedro le negó a Jesús? 3 veces. ¿Cuántas veces Jesús le preguntó a Pedro? 3 veces. Y acá también hay algo relacionado en forma indirecta. Por cada vez que tú le pudiste haber fallado a Jesús, hoy te quiero decir, Jesús se acerca a ti y te da una nueva oportunidad. Nunca le vamos a ganar a Cristo en lo que es la manifestación de su amor y de sus oportunidades para con nosotros. Y Jesús trabajó en Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta, yo te quiero. No le dice, tú sabes que yo te amo. Pedro reconoce que lo que le unía a Cristo hasta ese momento no era el amor, sino era más bien la amistad, el querer. Él necesitaba crecer en sus sentimientos, crecer en su relación de intimidad y de unidad con Jesús. Él lo reconoció. Y Jesús le vuelve a repetir el propósito de su vida, que era su llamado. Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Primero amar a Cristo, segundo apacentar. Primero amar a Cristo para estar bajo su autoridad y entonces trabajar para Cristo. Primero amar, después apacentar. Primero ser, después hacer. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. 3 veces le pregunta. Y llega el momento en que Pedro se quiebra. Fue el trato de Jesús con Pedro, pero no se quiebra en el dolor de la angustia y de la frustración. Se quiebra en el ambiente de amor que se generó en ese momento. Se quiebra en el reconocer que por él mismo no puede y se quiebra diciéndole, Señor, tú sabes que yo te quiero. Tú lo sabes todo, Señor. Él se entrega a Cristo en ese momento. Cristo trabajó en Pedro sobre la base del amor y de repetirla una y otra vez hasta que Pedro reacciona reconociendo su necesidad y entregándose a Jesús en ese ámbito de amor. Y ahí Jesús le dice, cuando eras joven te vestías tú mismo, ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás la mano y otro te vestirá y te llevará a donde no quieres. Y ahí aclara, esto dijo dando a entender con qué muerte Pedro iba a glorificar a Jesús. Y después le dijo, sígueme. ¿Se acuerdan por qué Pedro terminó negando a Jesús? Porque no quería morir crucificado. Porque no estaba dispuesto a caminar en obediencia hasta las últimas consecuencias. Y terminó negando. Y terminó lleno de culpa. Y terminó retrocediendo en su llamado. Porque él tuvo un problema con lo que era la autoridad para obedecer. ¿Pero por qué? Porque en realidad no amaba profundamente a Jesús. A partir de esta experiencia en la playa y de ese encuentro transformador con Jesús, donde Jesús sanó su esencia de ser y Pedro se renueva en el amor hacia Jesús, a partir de ahí Pedro nunca volvió atrás. ¿Y saben cómo murió Pedro? Murió crucificado. Y para no parecerse a Jesús, pidió que lo crucifiquen cabeza abajo. Pero enfrentó lo que antes huyó.
Obedeció de la forma en que no obedeció antes. Aceptó la autoridad y el mandato de Jesús como antes no lo había aceptado. Ahora sí. ¿Saben por qué? Porque fue restaurado. Este es el momento de encontrarse con este Cristo como verdadera autoridad sobre tu vida. Y entender que Él es autoridad sobre vos y sobre mí. ¿Sabe por qué? Porque Él nos amó como nadie nos ha amado. Si tú permites en este tiempo que el amor de Cristo pueda fluir a través del Espíritu sobre tu vida como nunca antes, ese amor traerá sanidad. Ese amor te llevará a sanar tus experiencias con las autoridades que fallaron sobre ti, entendiendo que a pesar de todo error humano, Cristo está contigo y Él te ama. Y si hay alguien que no te valoró, si hay alguien que no te apoyó, si hay alguien que no te comprendió, Cristo está ahí diciéndote: apacienta mis ovejas. Cristo está ahí manifestando su amor. Pero vos y yo tenemos que hacer como Pedro, entregarnos y empezar a vivir esa relación de amor con Jesús. Y cuando profundizamos ese amor con Cristo, ese mismo amor lo podemos expresar hacia toda persona con la cual nos relacionamos. Y el vínculo que te va a unir con toda autoridad debe ser el amor, independientemente de cuán buen ejercicio de autoridad tenga la persona sobre tu vida. Tú y yo tenemos que amar, porque el amor simplifica, el amor da fuerza, el amor nos ayuda a superar todo. Yo quiero orar en este momento. Y quiero orar con vos, quiero orar con usted por esas situaciones del pasado que quedaron inconclusas con alguna autoridad. Vuelvo a repetir, en la familia, papá, mamá, hijos, esposo, esposa. ¿Hay algún conflicto ahí? ¿Hay una situación del pasado que no se superó? Hoy es el momento de presentarla a Jesús y permitir que Cristo trabaje para sanar eso y empezar a caminar con un corazón libre de esa frustración, de ese dolor, de esa herida que te impide moverte en ámbitos de autoridad. En segundo lugar, quizás la autoridad es una autoridad espiritual, eclesiástica, un pastor, un líder. Es tiempo de sanar. Es tiempo de llevar eso a la cruz de Cristo. Es tiempo de perdonar. Y es tiempo de comenzar de nuevo. Jesús está acá diciendo: ¿me amas lo suficiente? Haz lo que tienes que hacer. Cumple tu ministerio. Apacienta mis ovejas. Yo te invito a que cierres tus ojos allí donde estás y que repitas conmigo esta oración. Y esta oración es especial para aquellos que tienen alguna situación inconclusa con alguien que en su vida ocupó funciones de autoridad. Pero hoy vamos a iniciar este proceso, que Cristo inicie este proceso de sanidad en tu vida. Repite conmigo esta oración. Querido Jesús, en este momento abro mi corazón para manifestarte el dolor que tengo por el accionar incorrecto de esta persona que ha sido autoridad en mi vida y que hoy siento que no puedo superar lo que he vivido en mi relación con esa persona. Me he sentido traicionado, lastimado, herido. Para mí fue una injusticia y eso me frenó. Pero hoy, Señor, en el nombre de Jesús, yo decido perdonar. Hoy, Señor, bendigo a esa persona y me declaro libre de todo rencor y de toda rebeldía manifiesta hacia esa autoridad. Soy libre en el nombre de Jesús.
Y hoy recibo el amor tuyo que le diste a Pedro. Recibo hoy para sanidad de mi corazón, porque quiero aprender a amarte, a ser uno con vos, y entonces, y recién entonces, servirte, moviéndome correctamente respecto a toda autoridad. En el nombre de Jesús. Amén. Yo te invito que cuando termines de mirar este video, apagues tu celular, apagues tu computadora y vuelvas a hacer esta oración. Pero que ahora coloques el nombre de esa persona, de ese líder, de ese papá, de esa mamá, de ese esposo, de ese patrón, de esa persona, de ese pastor, que siendo autoridad en tu vida, marcó mal, se equivocó. Colocá su nombre y repetí esta oración con esa misma característica y decirle a Dios, derramá amor y enséñame a amar. Y pone candado en tu boca para no hablar más de esa persona y entrega esa experiencia del pasado a Cristo. Sé libre de ese rencor y de toda forma y expresión de rebeldía, porque Dios te va a usar, así como usó a Pedro. Y ya no correrás más de las situaciones difíciles, sino que vivirás practicando obediencia para la gloria de Dios. Y serás de mayor influencia que nadie, porque tendrás un corazón alineado al corazón de Jesús. Oro porque esto sea así. Y cualquier cuestión respecto a esto que querés comunicarte, mandame un mensaje por Facebook. Y podemos charlar, podemos hablar, porque Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga. Gracias por compartir este tiempo. Dios te bendiga mucho.